que pues Elia, pues con mucha alegría, gracias por haber aceptado participar también en Dominicanismo Itinerante, pues es el rostro femenino del día de hoy, y vaya rostro, por cierto. Entonces les pido muchos aplausos y muy fuertes para Elia. Bueno, pues después de haber dicho Juan Jesús que estaba ante algunos personajes tan importantes, pues yo qué puedo decir, ¿no? Pues yo nada más podría decir que pues aquí con permiso voy pasando muy despacitamente y silenciosamente para poderles también aquí compartir algo de lo que en sí puede decir se adquieren los conocimientos, pero también la experiencia de la misma vida que vamos viviendo, que el Señor nos va permitiendo dentro de nuestra vida humana y vida consagrada y vida de bautizados. Para empezar, pues el tema tiene como título el Espíritu Santo y sus implicaciones éticas en la vida de todo cristiano, vida de todo dominico, más específicamente. Cuando todos los cristianos estamos llamados a vivir de una manera santa, eso es lo que hemos conocido y comprendemos desde nuestro bautismo. Podemos hablar de una vida en el Espíritu o de una vida espiritual, impulsada por el Espíritu de Jesús. Este Espíritu que sabemos que está presente ya desde el inicio, como ya nos lo decía Juan Jesús en el Génesis, el soplo de vida, ¿verdad?, que se encuentra. Entonces, desde un principio está, desde la creación. Este Espíritu es el que Jesús nos viene a transmitir y que está dentro de toda la historia de la salvación. Es el Espíritu del que hablaban y anunciaban los profetas. Dentro de este era el que los movía, los impulsaba a hacer y a denunciar todas las injusticias que podíamos o que encontraban ellos en ese momento y que ahorita también las podemos ver. Bueno. Hablemos primero del bautismo de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque ay, se me regresó. Porque vamos a hablar de este espíritu que se le ha transmitido a Jesús en el bautismo. Varios autores hablan sobre él. Entre ellos está Picasa, es uno de ellos. Y bueno, Jesús Espeja y entre otros. Pero vemos que lo principal es que Él es portador del Espíritu, es llamado el ungido, es llamado el enviado, pero hay que reconocer entre nosotros también cuál es el Espíritu que nos mueve a hacer tal y cual cosa, ¿sí? Porque puede ser un espíritu también que va todo lo contrario a la vida del Espíritu de Jesús. Y de ahí es donde podemos nosotros hacer o crearnos un Dios a nuestra medida, que es pues muy, muy contrario al Espíritu de Jesús. Entre las enseñanzas que tenemos de los profetas, ellos al principio hablan de una relación entre el culto dado a Dios y el respeto al derecho, a lo que es la justicia. Ellos lo que tratan de hacer es darle continuidad a la historia del pueblo de Israel, a esa alianza que Dios había pactado con ellos, desde que Dios liberó al pueblo de la esclavitud y los condujo a un pueblo que les fue dado a ellos mismos, en donde les dio también los mandamientos en el monte Sinaí. De ahí podemos ver que la ética de los profetas proviene precisamente de Dios.
ellos, al hablar de la relación entre el culto a Dios y el derecho a la justicia, pues nos invitan a una coherencia de la misma vida. O sea, la oración o la vida cultural tiene que expandirse y tiene que reflejarse en la vida de cada día. O sea, no se queda nada más en una devoción. También mencionan, pondré mi ley en su espíritu y la escribiré en su corazón. Esta ley del espíritu, que incluye una íntima relación con Jesús, va implícita en eso la práctica de la justicia. Es como el espíritu se hace vida y no se queda solamente en una idea estática, dado que le da significado a todo ese movimiento que puede impulsar el espíritu, de viento, de ánimo, nos impulsa a hacer todo aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esta ley en el espíritu y escrita en el corazón, definitivamente está incluida la vivencia de la justicia. Su identidad de ellos es ser defensores de la alianza. La alianza que ya mencionábamos es la relación íntima que Dios ha tenido con su pueblo y ha querido que este pueblo sea conocido por medio de todos los demás para dar a conocer cuál es su voluntad. Por tanto, los profetas pues son defensores de esta alianza. Y nos dicen así, dice Yahvé, sentencia de muerte dictaré contra Israel por sus crímenes. ¿Por qué? Porque los profetas mencionan, venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Esto lo menciona el profeta Amós. Por lo tanto, con estas palabras, pues alcanzamos a comprender que tenían un carácter recio. No eran unas palabras que se andaban con rodeos para poder decir lo que en ese momento estaban viendo, sino tienen un lenguaje muy elocuente y reclaman cuáles son las obligaciones del pueblo. También nos podíamos preguntar en este momento nosotros, o sea, cuáles son nuestras obligaciones como pueblo de Dios, como cristianos, y de qué manera nosotros también podemos impulsar a ir en contra de varias injusticias que vemos dentro de nuestro país mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las denuncias que hacen estos profetas? Ellos principalmente tienen un mensaje definitivamente social. Son personas que hablan en lugar de Dios, son personas que recuerdan cuáles son las obligaciones y fidelidad del pueblo, son personas de palabra que al ser escuchadas sus palabras interpelan a sus oyentes, o sea, tienen una resonancia, hacen mover sus corazones, o sea, a lo menos se preguntan por qué les están diciendo aquello. No se quedan así nada más tienen un fruto, sus palabras de ellos. Su actuar es denunciar siempre la voluntad de Dios y denunciar las incoherencias, las infidelidades y las traiciones del pueblo. Por lo tanto, las enseñanzas de estos profetas, pues sí son unas enseñanzas éticas, unas enseñanzas morales. ¿Por qué? Porque tienen preocupación por el derecho de los pobres. Tienen preocupación y hacen esa observación a la inmoralidad de los ricos.
También hacen esa observación de la idolatría, del dinero y del poder. Los profetas están presentes en su mismo ámbito, en su misma sociedad, y presentan a estos muchas veces opositores de los ricos y poderosos entre tantas, muchas, y condenan todas estas injusticias, que no es otra cosa sino el pecado. Por lo tanto, los profetas hablan de la defensa de los pobres. ¿Y cuáles son estos pobres? Pues en muchos ámbitos los podemos encontrar, así igual que ellos. Aquellos que no tienen nada, aquellos que ni siquiera tienen libertad, aquellos pobres en todos los casos, aquellos pobres que les falta lo necesario incluso para vivir, aquellos pobres que son marginados, aquellos pobres que son desamparados, aquellos pobres que no tienen dinero, aquellos pobres que les falta, incluso una viuda que le falta su marido, a un huérfano que le falta su padre, a un emigrante que le falta incluso amigos. Entonces, todas estas denuncias de los profetas que ya estaban presentes en el Antiguo Testamento, pues son las mismas denuncias o casos que podemos encontrar ahora. Y desde ahí también es una reflexión a nuestro compromiso como profetas, desde nuestro bautismo y más aún desde nuestra esencia o nuestra familia de ser predicadores de todas estas injusticias y en sí de todo este pecado. Por lo tanto, los profetas pues denuncian el lujo de las clases altas. Los profetas denuncian la explotación y la opresión que también se ve en distintas personas. Los profetas denuncian el comercio fraudulento, porque de esa manera explotan al pobre. Los profetas se presentan también abusivos, denuncian a aquellos que se presentan abusivos para quitarle al pobre lo único que puede tener. Pero también los profetas denuncian el culto enmascarado. Por ejemplo, aquí nos dice, donde el ayuno pierde significado si no va acompañado de la justicia y del amor al pobre. Esta justicia y este amor al pobre, pues es lo que nos decía el profeta Amós, es lo que está presente en la ley y el espíritu en cada uno de los corazones de las personas, pero si no va acompañado con esta defensa del pobre y esta aplicación del amor, entonces no es una manera de sofocar a este espíritu y no dejarlo actuar en la vida de cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. Bueno, después de los profetas pasamos a la figura de Jesús, sí, con el que habíamos iniciado. Jesús aparece un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, en el cual él entra a la sinagoga y desenrolla, nos decía, este escrito, y encontró este escrito que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido para evangelizar a los pobres. Por eso me ha enviado para ofrecer la libertad a los presos y la vista a los ciegos, para enviar en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracias del Señor. Enrolló el volumen y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. El testimonio de Lucas es la presencia del Espíritu. Algo muy importante que me parece importante es en aquel tiempo
se decía que era un signo de penitencia y de purificación. Bueno, incluso Juan Bautista, ¿verdad?, llamaba a bautizarse para conseguir este arrepentimiento y un cambio de vida, y bueno, sigue siendo. Mas, sin embargo, con Jesús vemos también que se inaugura como este nacimiento filial, o se hace presente este nacimiento filial y su misión, que no está fundamentada sino en el Espíritu, su misión en el Espíritu, y de aquí podemos encontrar una clave para el sacramento del bautismo en nuestra misma vida cristiana. Para eso es para lo que somos bautizados, como sabemos, nacemos a una vida nueva y participamos también de la misión del Espíritu de Jesús, no de otro espíritu. Jesús es ungido o carismático. Su unción es mesiánica, su unción es en el Espíritu y su acción carismática es el liberador y sanador. Muy distinto de muchas veces podemos escuchar estos movimientos carismáticos que lo vemos con Jesús, pero es muy distinto a, como nos decía el ejemplo de Juan Jesús, poner los ojos en blanco, ¿verdad? Y más que lo dijo de otra forma. Pero no, el ser carismáticos es estar en acción, es llevar hacia la misma vida esta vida del Espíritu. O sea, va más allá, lleva a un compromiso, a una transformación, a un cambio de vida. Entonces, el que Jesús era ungido, pues era carismático de esa forma. Él inmediatamente lo que hace es se acerca a aquel más necesitado y lo que busca es liberarlo. Se acerca al enfermo y lo que busca es sanarlo. Jesús es enviado y de esta forma también da la libertad a todas estas personas que estaban oprimidas. Para eso es enviado, para ir a liberarlos, y a la vez va y es ungido para ir a evangelizar a aquellos más pobres. Por lo tanto, con Jesús lo que llega es el tiempo del amor y el tiempo de la comunicación, porque Jesús es el que comunica este espíritu. Y no viene solamente para algunos, sino para todos los seres humanos, pero especialmente para aquellos que estaban excluidos, aquellos que carecían de libertad, aquellos que no estaban, se les privaba esta comunicación. Entonces la libertad, por lo tanto, es comunicación, es la comunión entre los hombres, y viene siendo el principal milagro de Jesús, esta comunicación que Él realiza. Dice Él mismo: me ha ungido para evangelizar a los pobres y me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos. Por lo tanto, Jesús da testimonio cuando responde a los discípulos de Juan el Bautista, que recordamos que aparece, Jesús es bautizado, pero Jesús, a diferencia de Juan Bautista, pues cambia de escenario. Él no se queda en el río Jordán. Juan Bautista anunciaba este cambio de vida, este arrepentimiento, y por medio del bautismo se acercaban a Él. Jesús, Él sale de ahí, Él va hacia los pobres, conoce su realidad, cómo es la forma en la que viven, y desde ahí es de donde Él predica, desde ahí es de donde Él habla, desde ahí Él utiliza las parábolas para hablarles de todo esto. Y entonces Juan Bautista manda a sus discípulos para preguntarle si es el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Los ciegos vayan y díganle: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les ha anunciado la buena nueva. O sea, a los pobres además se anuncia la buena nueva, pero se les promete incluso un futuro mejor. Y dichoso aquel
que no se escandalice de mí. Dice. Sin embargo, Jesús realiza aquello que proclama porque su enseñanza es creadora. Con su enseñanza y su actuación va creando. Es su palabra, es para los pobres, da libertad para los prisioneros y da visión para los ciegos. Es claro que Jesús decide iniciar, después de que se hace bautizar por Juan, un proyecto que tiene como finalidad liberar a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, pues se dirige a toda esta gente, ve cómo viven, conoce cuál es su realidad, conoce cuál es su pobreza, conoce cuál es su enfermedad, conoce cuál es la esclavitud de ese pueblo. Y la gente, pues al ver sus milagros, lo va reconociendo también. Y en este reconocer se empiezan a preguntar que quién es él. Le van dando distintos nombres, como es el de profeta. Lo reconocen como un profeta. Pero un profeta que no solamente proclama, sino que un profeta que realiza signos. Que realiza signos porque la vida es renovada. Toda la vida es renovada y además este futuro mejor se los promete y lo podemos también recordar en las bienaventuranzas. Ya veíamos que al pueblo de Israel en el monte Sinaí los mandamientos, desde ahí les da, los profetas los exhortan para que vivan esta vida, pero con Jesús nuevamente Él los toma, pero en las bienaventuranzas, y observa a cada uno de ellos cuál es su necesidad, y entonces Jesús empieza a despertar la esperanza en todos aquellos que habían perdido la esperanza y llama a cambiar, pero a cambiar incluso desde una manera de pensar para llevarlos a una manera de actuar. De esta manera Jesús dice, hay que entrar en el reino de Dios y dejarse transformar por esta dinámica y empezar a construir la vida tal como Dios la quiere. Jesús, por lo tanto, lo que buscaba era ver a su pueblo restaurado, a su pueblo transformado. Su misión de Jesús, entonces, es muy clara, es dar la vida, sanar, perdonar, iluminar, salvar al hombre en su totalidad. Y al ser libertador, busca salvar al hombre de todas aquellas leyes opresoras, y lo menciona incluso cuando dice el hombre, el sábado fue creado para el hombre y no para el sábado. Anuncia el reino de Dios, echó fuera al reino de Satanás, que era el pecado, expresado en el dolor, en la muerte, y va más allá. Sus palabras, su palabra, por tanto, es portadora de la gracia y de perdón, y está por encima del pecado. Y ya casi para finalizar. Bueno, pues como vemos, Jesús hizo entrar en una crisis ética a cada una de las estructuras que en ese momento vivían, estructuras dominantes, porque tenía una coherencia de vida, y su coherencia de vida, su coherencia ética de Jesús, pues chocaba continuamente con la de sus adversarios. Además, él se muestra exigente, no solamente dice amen a sus amigos, sino amen a sus enemigos. Y por lo tanto, pues todos estamos llamados a vivir una vida espiritual. Es reconocernos, pues principalmente, que somos seres humanos, que estamos en un proceso de ser cada vez más humanos. Es cambiar, buscar ser
esa cabalidad de hombres, es decir, tratar de buscar ser personas maduras, equilibradas, personas completas, como nos lo decía el padre Timothy, para que nuestra espiritual sea más plena, pues parte de ser realmente humana. Ser humanos con la enorme capacidad de vivir, de cambiar y reconocer que la pertenencia a Dios no nos priva de nuestra propia identidad, sino más bien, desde así como el Espíritu Santo es viento, fuerza que nos mueve, nosotros, lejos de ser unos robots eclesiásticos sin pensamiento propio, el pertenecer a Dios nos da la capacidad de ser nosotros mismos. Es decir, la orden de predicadores, tenemos una tarea que es una tarea que consiste en humanizar y no deshumanizar. Somos una organización que estamos llamados a humanizar, y con el Espíritu de Jesús, pues nosotros podemos, como responsables, representantes públicos de Cristo, lo que hacemos, tenemos que tener presente que nos afecta a la iglesia y a la reputación de Cristo y de la iglesia, y podemos ser, por un lado, vergüenza del cristianismo, o abrir los ojos de la gente a la belleza y al atractivo de Jesús. Es un compromiso. Debemos de buscar ser personas virtuosas, ser personas fuertes, dejar que el Espíritu que actúa en Santo Domingo, quien hablaba con Dios y de Dios, también actúe en nosotros, que podamos dar a los demás lo contemplado. Y como nos dice el padre Humberto de Romans, el esfuerzo humano no puede lograr nada sin la ayuda de Dios. Entonces, todas estas personas que podemos encontrar también que vivieron una vida en unidad con Dios, pues un medio era la oración, la contemplación, y desde ahí nosotros podemos fortalecer nuestra vida de cristianos, podemos llenarnos de este espíritu para llevarlo hacia los demás. Entonces, cada uno pues estamos llamados a ser profetas desde el lugar en el que vivimos, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Debemos de ser personas de espíritu, de ese espíritu de Jesús, que lo hizo capaz de morir, de ese espíritu que a Jesús muchos lo juzgaron como loco. Y debemos de ser predicadores también a ejemplo de Santo Domingo. Debemos de contemplar la realidad, de compadecernos ante aquel que sufre, ante ya sea una joven, una mujer, una viuda, un huérfano, un desempleado, un enfermo, un emigrante, un desaparecido, un maltratado, todo aquel que ni siquiera a veces llega a nacer, que es asesinado por el más pobre, es decir, a lo mejor hasta en el que duerme en las calles, que pasa un día, otro día y no sabemos si ha comido o no ha comido. Debemos es verdad que vivimos el Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Seremos capaces, como en aquel tiempo Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Vicente Ferrer, de llevar a la acción aquello que predicamos, aquello que podemos decir que tenemos, lo podemos llevar hacia la acción. Podemos, como San Martín de Porres, estar y salir y traspasar las paredes del convento para dar a los más pobres todo aquello. O podemos, como Santa Rosa de Lima, también estar al pendiente de todos los más pobres. O podemos hablarle, como Santa Catalina de Siena, a todas estas autoridades eclesiásticas o otras autoridades, con esa seguridad y firmeza para denunciar todas las injusticias y todo aquello que no se vivía de acuerdo al Espíritu. O podemos también predicar como San Vicente Ferrer ante esta necesidad de la escucha de la palabra de Dios de todos aquellos que no la tenían. ¿Podremos ser capaces en este momento? Pues puede ser una pregunta que nos podemos llevar para reflexionar, conociendo, claro, la realidad, pero también siempre recordando que este espíritu, esta vida en el Espíritu, pues parte desde una intimidad con Jesús, una vida de oración. Gracias. ¿Qué decir?